Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast. Aún continuamos desde la ciudad de Bogotá, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Filbo 2026. Estamos en el pabellón de literatura colombiana. Y cuando se llega a este lugar, al segundo piso, justo después de que entra por el arco principal, el arco tradicional de Corferias, ahí encuentra usted el pabellón y va usted al segundo piso de ese pabellón y así como ustedes ven que yo estoy aquí en este momento, así nos reciben acá en este lugar, aquí en el pabellón de Colombia. Ahí encuentra toda la literatura colombiana. Ahí me compré un par de libros de los muchos que tuve oportunidad de comprar y aquí los tengo listos para llevar a San Andrés. Ahí sí voy a tener libros para leer. Hace rato no había tenido tantos libros para leer, pero afortunadamente, pues cuando uno tiene la platica, pues aprovecha y compra los libritos que puede comprar uno, ¿cierto? Y pues aquí estamos en el Filbo 2026. Tenemos entrevistas, tenemos cubrimientos, transmisiones en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este lugar justo antes de ponernos a grabar. Nos encontramos con Eduardo López Hooker, que es periodista, que ha sido ganador del premio Simón Bolívar, un excelente investigador, estuvo durante muchos años en uno de los mejores noticieros de Colombia, como lo es NTC, estuvo también en Noticias 1, y ahora pues está vinculado al sector oficial, está trabajando con la Procuraduría, muy juicioso, y pues más adelante tendremos la oportunidad de sentarnos y charlar con él, que nos comparte un poco la experiencia, ahora que ya no está en el periodismo de calle, de estar ensuciándose las botas, en la reportería, que por ahí pasamos todos, ya no está en esa parte, está en la parte oficial, y bueno, allí descansando mientras trabaja, porque igual hay que seguir ganando plática por lo menos para ir acumulando las semanas, cotizando las semanas hasta cuando llegue la pensión. Pero saludo le mando a todos San Andrés, todos los que lo conocen de San Andrés. Gran tipo este señor Eduardo López Hooker, aquí en Bogotá. Aquí estamos en Radio C-Flower en 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Hoy, nuevamente le repetimos, desde Corferias. Estamos en el pabellón de Colombia a través de nuestro streaming www.radiocflower.com. Nuestra aplicación que usted puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con video de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic, ¿sí? En la cajita de comentarios allí, o más bien, en la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales también estamos con contenidos de nuestro streaming a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más los saludo. Soy Daniel Newell Hudson, como siempre decimos. Cuando arrancamos nuestro programa decimos, comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema relacionado con San Andrés. Vaya impresión la que uno se lleva cuando ve toda esta información acumulada. Tema de Aremca. ¿Cuántos miles de millones habrán de coger a estos señores? ¿Será que 100.000 millones de pesos ya no es suficiente plata? Van por 1 billón, 2 billones. Cada vez sube más la cuestión de la corrupción. Y no es invento nuestro, está registrado aquí. Miren ustedes, gracias a información que fue registrada por parte de nuestra colega Elizabeth Mejía, a través de su portal Hoy se habla de. Aquí está la información, dice, recursos del archipiélago rondan los 100.000 millones de pesos. Sí, la plata que se robaron estos señores de Aremca. Dentro del entramado de contratos denunciados por la Fiscalía General de la Nación. Aremca habría omitido la retención de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública, recursos destinados por ley a Fonsecon, ¿sí? Fonsecon, para la convivencia ciudadana.
Y miren ustedes lo que sigue acá. Lo que comenzó como una serie de capturas en puntos tan distantes como Arauca, Barranquilla y Tantagayo, terminó esta semana en el complejo judicial de Palo Quemado, revelando un entramado de desfalco al erario público. A lo largo de 5 audiencias que sumaron más de 22 horas de tensión, la Fiscalía General de la Nación desnudó el funcionamiento de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, una entidad privada que bajo la fachada de gestión administrativa se habría convertido en el vehículo para direccionar casi 500,000 millones de pesos. Esto apenas comienza. En la imputación de cargos y el primer peldaño de una larga escalera por subir, en ese primer escalón aparecieron una figura nacional del Departamento de Prosperidad Social. Y dentro del debido proceso entrarán los abogados de la defensa a hacer su labor de controvertir a la Fiscalía. El punto álgido de la semana llegó cuando la Fiscalía presentó su tesis sobre Gustavo Bolaño Pastrana. No se trata de una imputación común. El ente acusador utilizó la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Un momentico acá. Según el fiscal del caso, Bolaño no necesitaba estampar su firma en cada documento para ser dueño del proceso. Como director de una orquesta invisible, ejercía un mando jerárquico real sobre piezas que podría rotar o sustituir a su antojo, garantizando que la maquinaria criminal nunca se detuviera. Y miren ustedes acá, dentro del engranaje el nombre de Emilia Álvarez Guerrero ha cobrado una relevancia particular en el estrado. La Fiscalía ubica en el núcleo directivo de Aremca, señalándola como una de las responsables de materializar el andamiaje jurídico y administrativo necesario para captar los recursos de regalías. Miren ustedes, San Andrés, el 20% del monto total le compete al archipiélago. Aquí hay una serie de obras para San Andrés. Miren ustedes, mejoramiento de vías rurales, más de 26.500 millones de pesos. Una etapa de la carrera 13, miren ustedes. Fortalecimiento de entornos escolares con tecnología, tablets digitales, 4.800 millones de pesos. Y eso que son tablets de segunda. Obras viales urbanas, cerca de 69.000 millones de pesos. Tramo 2 de la carrera 13 y Avenida Colón y Loma Barak. La Fiscalía detalló cómo los recursos que debían mitigar el aislamiento histórico de las islas terminaron atrapados en un laberinto de irregularidades y a una ausencia total de publicidad en los procesos contractuales, aunque se habló de 3 contratos en las órdenes de captura de Gustavo Bolaño. Aparecen 4 contratos del archipiélago por los que se expide la medida. Billete largo, billete grande, y por el cual alguien tiene que responder. Miren ustedes, mi colega desde la ciudad de Bogotá, él se llama Ciro Arteaga. Él está en la ciudad de Bogotá, pero está haciendo un periodismo bravo. Él reveló las cifras que están exactamente en el tema de Aremca. Una cosa escandalosa. La gente no cree, la gente ve pero no cree, pero es impresionante la cantidad de dinero que se habrían robado desde las arcas de Aremca. La Fiscalía imputará cargos contra funcionarios del Departamento de la Prosperidad Social en el escándalo de Aremca. Muy bien. A propósito de esta información, Sinaruco.com, que viene haciendo importante periodismo investigativo y por el cual la misma Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, lo felicitó ahí respondiéndole el post del video que acaba de sacar. Escuchemos lo que tiene que decir sobre este entramado de corrupción
aquí para 5 de 5. Capturado en abril de 2026, destituida y capturada en abril de 2026, imputado por la fiscalía. O sea, aquí hay un poco de bandidos. Hoy les voy a presentar cómo a través de una herramienta podemos afirmar que las mañas para amarrar contratos de Juvenal Díaz Mateus del Partido Conservador y de Gustavo Petro en el DPS Son exactamente las mismas. Este es el análisis que le hicimos a un contrato o a un convenio que celebró el Departamento de Prosperidad Social, la entidad más importante a nivel social del gobierno nacional, con un contratadero llamado AREMCA, régimen privado de contratación, y lo que hicieron fue muy sencillo. En 24 horas Cuadraron todo para amarrarle el contrato a una empresa. Lo entregaron, pagaron 23 mil millones de pesos y ni idea de la ejecución, porque no cargaron absolutamente nada, no publicaron nada. Aquí, por ejemplo, tenemos toda la documentación relacionada con el contrato. El memorando de solicitud, un anexo técnico que fue el que hicieron en 24 horas y lo amañaron, propuesta de AREMCA, la única propuesta, por supuesto. ni siquiera tiene acta de adjudicación. Pero esta herramienta de inteligencia artificial que nosotros hemos entrenado a partir de todas las investigaciones que hemos hecho, detectó varias irregularidades. Primero, que hicieron fue un convenio administrativo de valor cero. Y pagaron 23 mil de los 33 mil millones de pesos que tiene en total el convenio. Segundo, sobrecostos de hasta un 400%. No han publicado absolutamente nada. Nada de la ejecución, ni idea de si han hecho algo o no. Adicional a ello, hay una red de funcionarios y contratistas que fueron los que tanto entregaron el contrato como que los que lo ejecutaron, que están capturado en abril de 2026, destituida y capturada en abril de 2026, imputado por la fiscalía. O sea, aquí hay un poco de bandidos en el gobierno nacional que son los que están relacionados con este proceso de contratación. Y el contexto del entramado es en el contexto en el cual le han entregado 101 contratos a este contratadero por más De 496 mil millones de pesos. Esto es lo que nosotros hemos intentado eliminar en el Congreso de la República en 4 oportunidades. Pero cuando uno ve que Juvenal tiene a Fodecol y este gobierno nacional tiene a contrataderos como AREMCA, pues empieza a entender por qué es que lo han archivado en todas las oportunidades sin siquiera darle debate. Nosotros vamos a seguir cuidando los recursos públicos a través de todas las herramientas que hoy tenemos para hacer que se respete la plata del bolsillo de la gente. Lo triste de todo esto es que de esto ya se ha venido hablando. De hecho, del gobierno anterior se hablaba de que se robaba mucho y que había que frenarlo, y por eso había que votar por Petro, porque con Petro se iba a acabar la corruptela. Mire todo lo que está pasando. Y esto de AREMCA se venía cocinando hace rato, desde la época de pandemia. Por lo menos a San Andrés llegaron estos señores de AREMCA y se llevaron todo. ¿Cómo funcionaba el tema de lo de AREMCA? Resulta, o lo de AREMCA en San Andrés, porque resulta que la plata que le mandan a San Andrés por el Fondo Nacional de Regalías, pues esa plata pues se contrata a una empresa para que la empresa haga la ejecución. Generalmente son empresas especialistas, pero entonces a nuestro gobernador de entonces, Eber Hacking Sjogren, se le dijo, hombre, mire, hagamos esto así. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Hombre, contratamos a estos manes para que hagan el trabajo. Resulta que no estaban facultados. Y segundo, no hicieron el trabajo. Hicieron el trabajo a medias y después se fueron. O algunos de ellos se fueron. Tocaba volverlos a llamar, pero eso ya había que pagarles de nuevo. ¿Y quién responde? Nadie. Nadie. Porque al fin y al cabo todo se mueve con plata. Y si no hay plata, pues no puede haber nada más. Y ahora viene ese escándalo. Pero eso viene de la época de Duque. Mire todos los torcidos que se cocinan. Todos por detrás. En San Andrés, generalmente estos tipos de cosas no duelen. Porque como la gente en San Andrés no declara renta. Porque es que en San Andrés casi nadie declara renta. Son muy poquitos. Y los que declaran renta en otras ciudades del país. Cartagena, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Y entonces les preocupa más lo que construyan o hagan en Bogotá que lo que hagan aquí. O lo que hagan allá en San Andrés. Porque en San Andrés, al fin y al cabo, casi nadie declara renta. Todo viene por ley primera, transferencia de regalías, etc. Entonces esa plata la cogen de allá de Bogotá, de acá de Bogotá, perdón. De acá de Bogotá es que hacen todo el torcido. Pero después, cuando ya sale el torcido a la luz, dice, esos negros de San Andrés se la pasan robando. No, los negros de San Andrés no roban nada. Eso lo hacen allá.
O eso lo hacen acá en Bogotá, aquí. No están los cachacos. Sí, esos mismos. Para cerrar este tema, recordemos algo que había manifestado en su momento la ex candidata a la Cámara de Representantes, la doctora Hillary Rodríguez Martín, sobre el tema de Arenca. Recordemos un poco lo que está pasando con los proyectos que hay, o que habían, o que están desarrollando, de dónde, para dónde cogió la plata y por qué no habían terminado las mismas. Para 5 de 5. Si hay algo que en San Andrés todos queremos entender es qué es lo que está pasando con la avenida Colón en el centro de la isla. Así que no te despegues de este video porque te voy a explicar rápido posible, para no extender el video, qué es lo que está pasando con la avenida Colón. Primero, vamos a dejar fijado que se trata de dos proyectos diferentes. El primer proyecto aprobado en 2017 y el segundo proyecto fue aprobado en el año 2022. Ambos proyectos fueron entregados a Aremca como ejecutor de los mismos mediante la figura de designación, mediante los decretos 263 y el decreto 449 de 2022. Los objetos de ambos proyectos también los estoy dejando fijados en el video. Aremca es la Asociación Regional de Municipios del Caribe y constituye una EA, que son las EA, son esquemas asociativos territoriales. Y estas EA, a su vez, tienen la responsabilidad de estar inscritas en el registro de esquemas asociativos territoriales para que puedan ser objeto o sujetos, de designación de proyectos de inversión con recursos de regalías. Como les dije, se trata de dos proyectos diferentes. El primer proyecto de 2017 fue aprobado durante el gobierno de Ronald Jorge. El segundo proyecto, que es el segundo proyecto que dejo también aquí fijado, fue aprobado en el año 2022 ya en gobierno de Eder Hackett. Este primer proyecto fue objeto de convenio con Findeter, no sé si recuerdan. En el 2017 el almirante suscribió el convenio con Findeter para ejecutar las obras del primer proyecto. No obstante, mediante decreto 263 de 2022, el gobernador de entonces hace unos cambios en el proyecto, pero además cambia de ejecutor del proyecto y decide designar a Aremca, de la que ya habíamos hablado, como ejecutora de este proyecto. Y en el mismo año, mediante el decreto 449, también le asigna o designa a Aremca como ejecutora de estos proyectos. En este orden, Aremca, ejerciendo su rol de ejecutora, suscribe dos contratos en el 2022, uno de obra y uno de interventoría. El contrato de obra se suscribe con la Unión Temporal G4 vía San Andrés. El segundo contrato, que es el de interventoría, lo suscribe con la Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba. Para el segundo proyecto también suscriben dos contratos. El primer contrato, el contrato de obra, se suscribe con la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés. El segundo contrato, que es el contrato de interventoría, se suscribe con la Asociación de Municipios de Urabá, Antioquia. Entre ambos proyectos suman un total de un poquito más de 96.000 millones de pesos. La avenida Colón hace parte del segundo proyecto. Ahora, ustedes seguramente han escuchado algo acerca de una demanda, que si la demanda suspendió las obras, que si no, que si que... ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó eso a ser una demanda? Fácil. Pues el actual gobierno decide iniciar un proceso de revocatoria directa de la designación de Aremca como ejecutor del proyecto, porque al momento de designar a Aremca, esta aún no estaba registrada en el registro REA. ¿Se acuerdan que les hablé de REA al iniciar el video, cierto? Bueno, Aremca, al momento en que fue designada, no contaba con el registro REA. Por ser la designación un acto administrativo de carácter particular y concreto, pues era necesario que el directamente afectado por los decretos de designación autorizara esa revocatoria, cosa que no pasó. Es decir, Aremca no aceptó la revocatoria directa del contrato. En este orden, el gobierno se vio en la necesidad. Si la entidad realmente quiere dar por terminada la designación de Aremca,
Debe demandar el acto de designación por la acción de nulidad simple. Demandar el acto administrativo de designación a Aremca como ejecutora de los proyectos. Lo curioso es que después de instaurada la demanda, después de haber pedido incluso la suspensión provisional de los decretos de designación a Aremca, lo cual fue admitido y concedido por el tribunal y que necesariamente llevaba a la suspensión también de las obras, pues conocimos de una conciliación entre las partes, es decir, Aremca y departamento, en el que llegaban a un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo? El acuerdo era que, bueno, Aremca ahora sí iba a aceptar la revocatoria directa de la designación, pero condicionado a que el departamento nuevamente la volviera a designar bajo el supuesto o bajo el argumento, de que ya ahorita Aremca ya sí está registrada, sí hace parte del REAT, y en ese sentido de que ahora sí ya hace parte del REAT, pues ahora sí puede ser designada. Con fundamento en esta conciliación, pues obviamente las partes le piden al tribunal dar por terminado el proceso de demanda, pues ya no había sentido porque ya habían conciliado. Pues eso creyeron las partes, pero el tribunal no creía lo mismo. El tribunal entendió que había un asunto jurídico de fondo que tenía que resolver y que no era tan fácil como simplemente conciliar y retrotraer todo el proceso o conciliar y retirar la demanda. Y esa es la razón por la cual al día de hoy la Avenida Colón continúa en este estado. Mientras tanto, ¿qué sabemos? Sabemos que el primer proyecto tiene una ejecución financiera del 88%, es decir, ya le han pagado el 88% del valor del proyecto a Aremca, y el segundo proyecto ya tiene un pago o una ejecución financiera del 92%. Y ahora que tienes claridad sobre estos hechos, cuéntame como isleño, ¿qué pensamos los isleños de todo esto? Yo quiero saber su posición. ¿Está bien que se haya demandado la designación de Aremca? ¿Qué pudo generar ese cambio de posición en que primero no quiero Aremca, pero ahora sí concilio con Aremca? Déjame en los comentarios qué es lo que piensas que pasó y estaremos debatiendo. Te veo. Bye. Pues muy fácil, muy sencillo, que hubo plata de por medio. Pasaron de un proyecto, lo mandaron a otro, primero demandaron, después conciliaron. Claro, porque hubo plata de por medio. Pero miren ahora, a todos los de Aremca, porque parece que no solamente fue San Andrés la que cayó ahí, fueron todos, varios departamentos. Y se llenaron los bolsillos. ¿Y quién responde? Nadie. Eso que quede así. No. Yo quisiera ver cómo van a hacer para devolver esa plata. Es mucha plata, casi 500 mil millones de pesos lo que se llevaron ahí. ¿Quién sería el que cogió toda esa plata ahí? ¿Quién será el que los va a devolver? Muy complicada la situación por ese lado. Vamos ahora a nuestro segundo tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque definitivamente el tema de conversación durante las últimas horas fue el resultado de la última encuesta presentada por parte de Invamer, donde pone a Iván Cepeda por encima ya del techo del 41% o del 40%. De hecho, está en el 41% de preferencia o de aceptación de los votantes en estos momentos, seguido de Abelardo de la Espriella con un 21% y Paloma Valencia en un 19%. Se pensó que en este mes se iba a incluir o que iba a crecer las preferencias por Paloma Valencia por el efecto causado por la consulta, pero parece que todo está igual, todo queda nivelado. Pero ojo a este detalle, si Paloma pasa a segunda vuelta, le gana a Iván Cepeda. Y si Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta, ¿adivinen qué? Sí, señores, también le gana a Iván Cepeda. Pero escuchemos un poco de lo que comentaron los señores de Blue Radio acerca de esta inclinación, acerca de esta preferencia de votantes o hacia los votantes para estas elecciones del 31 de mayo. Aquí están los señores de Blue Radio, dirigidos por nuestro amigo Néstor Morales. Y a propósito de esta información, esto fue lo que dijeron.
Felipe, por hablar de los primeros que son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, hay que decir que también los otros, que son los otros 10, Claudia López, Sergio Fajardo, Santiago Botero, Caicedo, Murillo, Liscano, Miguel Uribe, Sondra McCollin, Roy Barreras, Gustavo Matamoros, ellos tienen el 13 y pico por ciento de la intención de voto, bueno, no 13 y pico, más el voto en blanco. Ahí está el otro 13% en la intención de voto, que son los chiquitos. Sí. Ese 13% va a ser determinante, teniendo en cuenta que estamos jugando con décimas y con centésimas, ¿no? Sí, pues la verdad es que toca ver, Néstor, pues qué van a hacer, ¿no? Aunque ya Fajardo no ha sido muy claro a quién apoyaría en la segunda vuelta, Claudia López ha sido más clara, en el sentido de que no apoyaría a Abelardo de la Espriella, pero no sabemos si apoyaría a Paloma, porque pues ella se ha presentado como muy antiuribista en la campaña. Felipe, no sé si Claudia López va para donde Paloma, yo creo que no. No sé para dónde va Sergio Fajardo. Pero no va a ser eso no va a ser tan determinante en esto. Carlos Caicedo le podría decir, va para donde Iván Cepeda. Murillo va para donde Cepeda. Liscano, que fue ministro de Petro, va para donde Cepeda. Miguel Uribe va para dónde, pues para donde Abelardo de la Espriella. Roy Barreras, ¿para dónde va, Felipe? Don Roy, que tiene el 0.1%. No sé. Sí, Néstor, ahí en el caso de Roy... El gran desinflado de toda esta encuesta, pues sí es Roy Barreras. Felipe, pero eso es posible. Me voy a atrever a hacerle un pronóstico. ¿Para dónde va Roy? Roy va para donde Iván Cepeda, o Roy va para donde el que vaya punteando en las encuestas. Roy no tendrá ningún problema en sumarse al ganador. Mejor dicho, cuando Roy anuncie a dónde va, usted ya puede decir. Pero él ya dijo que la pregunta es quién lo acepta. Él ya dijo que Iván Cepeda dijo que se retiraba, no tiene buena relación con Roy en este momento, y no creo que los otros candidatos lo van a aceptar. Él ya dijo que se retiraba, ¿no, Néstor? En el caso de Roy Barreras, sí, Colombia pues campaña, dijo que se va a retirar Roy Barreras, por Dios, y ese cuento. Pero bueno, pero eso le dijo Aurelio. Usted es así de ingenuo. No, pues a la gente hay que creerle lo que dice, porque si no, ¿cómo hacemos? Pero es cierto, a la gente hay que creerle. Pero yo sí creo que hay algo positivo, es que Colombia termina pues saliendo de un político camaleónico y la poesía gana un poeta regular. Creo que eso podría ser como un epitafio. Lanzó libro. Si se cumple pero Néstor, mire, eso no importa para dónde se van esos candidatos, porque los votantes, que pues sumados no son tan poquitos, porque están llegando casi a 2 millones de votos, sí, y entonces pues no son tan poquitos, pero esos votantes no están pendientes de lo que esos candidatos digan, ellos van y votan por quien quieran, y es fácil augurar que los votos de Claudia López son fundamentalmente de Iván Cepeda, un porcentaje muy alto es a favor de Iván Cepeda, y los votos de Sergio Fajardo, en cambio, son a favor de Paloma Valencia. No se irían ni los de López ni los de Fajardo a donde Abelardo de la Espriella, que eso es lo que muestra la encuesta. Por eso Martín estaba explicando cómo pues en una segunda vuelta le va mejor a Paloma, que recoge más votos de centro, etcétera, porque recoge una parte seguramente de los de Fajardo y alguito de lo de Claudia, pero en cambio Abelardo no logra recoger nada de esos, independientemente de lo que digan Claudia y Fajardo, que es más, yo creo que van a decir que la gente vote por el que quiera. No veo a Claudia López diciendo que voten por Paloma, por ejemplo, ni por Iván Cepeda, pues, ni por Cepeda. No veo a ninguno de los dos tomando ese partido. Yo creo que es un poquito más de 2 millones de votos que están en todos estos candidatos chiquitos. Sí. Digo, de Sergio Fajardo y Claudia López para abajo. Esos votos, según la encuesta, ¿para dónde van, Martín? Cuando uno cruza los datos, Néstor, en la segunda vuelta, en los escenarios de segunda vuelta, que finalmente lo importante, los votos de Claudia López, de Sergio Fajardo y en general del centro se irían más hacia Paloma. Por ejemplo, si hablamos del escenario con Abelardo, los votos de Santiago Botero se van más hacia Paloma, hacia Abelardo que hacia Paloma, los de Santiago Botero. Pero digo, si pasa Paloma a Valencia, son votos seguramente, Néstor, sí. Lo que uno puede ahí visualizar, según los dos escenarios de segunda vuelta, es que no todos los que votarían por Paloma en una segunda vuelta votarían por Cepeda, pero sí más votarían de los de Abelardo por Paloma. Bueno,
Aquí ya la cosa se va esclareciendo. Se ve que un Iván Cepeda va a ganar en primera vuelta. Eso sí, porque congrega toda la izquierda. Roy Barreras, al salirse de la carrera presidencial, ¿qué le podría apoyar? ¿Qué le podría aportar a un Abelardo, a un, ¿cómo se llama? Roy Barreras. Yo pienso que absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay una candidata, se llama Sondra McCollins. Sondra McCollins tiene el 0.3%. Y está por encima de Roy Barreras, que tiene el 0.1%. No sé qué hace esa gente ahí. Miguel Uribe Turbay bajó del 1.8 al 0.4%. Este señor, Mauricio Liscano, 0.4%. ¿Qué hace ahí? Por favor, retírese. Sálgase. Y Sergio Fajardo, pues ahí está en el 2.5 después de haber tenido el 6.6. Los señores tienen que salirse ya. Por lo menos que aguanten un ratico. Santiago Botero tiene más gente que Roy Barreras. Carlos Caicedo tiene más gente que Roy Barreras. Uy, esto está, mejor dicho, y esto está casi definido. Los tres primeros. Iván Cepeda, que tiene asegurada prácticamente una primera vuelta. Y los dos estos que están disputando el segundo. Y para ver para dónde se van a ir los votos. Si es el caso de Paloma, para dónde van los de Roy Barreras, los de este señor, Abelardo. O si Abelardo llega, como está en las encuestas, para dónde van los de Paloma. Los de Paloma se van a ir, los uribistas se van a ir corriendo, en patota se van a ir. Todos corriendo donde Abelardo, a buscar a Escampadero y a ver qué les va a salir, qué les puede salir los próximos 4 años. Porque seguro no van a ir donde, no se van a quedar en la casa, ni mucho menos van a ir donde este señor Iván Cepeda. Antes de finalizar este tema, tenemos el comentario de nuestro gran amigo y senador Ariel Ávila, que hace un análisis acerca de, bueno, ¿qué le puede pasar a Iván Cepeda con estas preferencias? Él está con Iván Cepeda. Eso para tenerlo bien claro. Ariel Ávila, para 5 de 5. Salió la tan esperada encuesta de Inbamer. Y digo esperada porque Inbamer ha sido bastante acertada en las últimas elecciones. Y segundo, porque la proyecta Caracol Noticias. Y evidentemente a esta hora que está saliendo este video, son más de 8 millones de televidentes. Entonces el impacto va a ser monumental esta noche y mañana en todas las campañas políticas. Los datos, ustedes lo vieron, Iván Cepeda rompe el techo del 40%, se instala en el 44.3%, a menos de 6 puntos de lograr el 50%. El segundo, Abelardo de la Espriella, que estaba segundo en la anterior encuesta, pero fue antes de la consulta, y se instala en un 21.5%, y muy cerquita Paloma Valencia en el tercer lugar con 19.8%. Es decir, dos datos, Paloma y Abelardo están empatados por el margen de error, están en empate técnico, pero segundo, Abelardo en todo caso está por encima y pareciera que el efecto consulta de Paloma termina. Sobre esto, 3 análisis. Primero, el caso de Iván Cepeda. 2 lecturas había. La primera era que el día que Iván Cepeda subiera al 42-43%, iba a haber un efecto cascada. Es decir, no le iba a quedar otra cosa que trepar y los sectores políticos iban a llegar prácticamente gratis a la campaña, porque ya estar del 43, en este caso 44, al 50% es muy cerca. Entonces que iba a haber efecto cascada de indecisos, efecto cascada de algunos sectores políticos y efecto cascada de sectores que tenían dudas de llegar. La segunda era que pasara algo así que lo que pasó en Argentina entre Macri y Scioli, que si Iván Cepeda tenía 39, 38, bueno, 40%, en todo caso ese era su techo y que ahí no iba a crecer y que por tanto el de la derecha que pasara a segunda vuelta, pues iba a tener una oportunidad de ganar en esa segunda vuelta. Aquí queda descartado eso y lo que seguramente se dará es un efecto cascada. Sin embargo, se va a radicalizar la sociedad y sin embargo el pacto histórico y la campaña de la Alianza por la Vida
no se pueden confiar. Lo cierto es que 44 ya es muy cerca de ese 50%, y si hay segunda vuelta, que es lo que indica esta encuesta que va a haber, si se mantiene ese porcentaje, será una segunda vuelta de trámite. En todo caso, pues en elecciones nunca nada está escrito. Segundo, el caso de Abelardo de la Espriella. Después de la consulta se sabía que Abelardo iba a caer, porque Paloma subía por el efecto consulta. Pero todas las encuestas mostraban de que no cayó lo que muchos analistas creían que iba a caer. Entonces, pues de una caída, pareciera que vuelve y sube y se le va a trepar a Paloma Valencia. Que además Abelardo no quiso irse tan al centro, mantuvo su radicalismo en la derecha, y en cambio pareciera que ese es el tercer análisis, que Paloma Valencia, si bien subió por el efecto consulta, que era que todo estaba cantado y que siempre pasa, lo cierto es que su discurso contradictorio le termina pasando factura. ¿Qué es contradictorio? Pues que tiene que enamorar los votantes de ultraderecha de Abelardo de la Espriella, a su vez que suaviza un discurso con Oviedo hacia el centro, y pareciera indicar que esa combinación no la supo hacer y no le dio en las encuestas. Dos cosas quedan por esperar. Estamos a 30 días de la segunda vuelta presidencial. Obviamente cualquier hecho puede modificar las encuestas, tirar a los candidatos para abajo, para arriba, pero lo que seguramente vamos a ver es un Iván Cepeda nuevamente cuidándose mucho de ir a los debates, cuidando mucho este porcentaje y no arriesgando mucho. Por otro lado, lo que vamos a ver seguramente en las candidaturas de la derecha es una canibalización brutal, pues ya a esta hora llegan los rumores en el mundo político que la campaña de Paloma Valencia está totalmente en crisis en este momento, incluso sacando gente que hablan de santistas espías que los están sacando, es lo que se iba a pasar. Pero si hay segunda vuelta, el voto del centro, tan pateado por lado y lado, por la izquierda y por la derecha, va a ser determinante. Fajardo y Claudia van a ser muy determinantes. Preguntas, ¿de dónde pueden? Si votan entre 24 o 25 millones de personas, cada punto porcentual serían 250,000 votos. Así que cada campaña lo que va a empezar a jugar es cómo desmantela punto a punto. Y obviamente un gran tramo de eso lo van a tener los indecisos, que todo indica, esto ya sí creo yo que es lo que está pasando, que los indecisos son esa clase media que todavía no termina de confiar en uno o en el otro lado, y vamos a ver, clase media urbana además, y vamos a ver todas las tres campañas, las dos de la derecha y la de la izquierda, intentándose mover hacia esos indecisos que podrían sumar unos 4, 5, 6 puntos, y en este caso 1 o 2 puntos más para la campaña de Iván Cepeda sería definitiva, como para las campañas de la derecha, para sacar un margen de ventaja sobre la otra. Así que vienen semanas de bastante desgaste para ambas campañas, pero Iván Cepeda ya rompió el techo del 40%. Se podría decir prácticamente que el esfuerzo que tiene que hacer en estos días o en estas semanas, que van a ser cruciales, Iván Cepeda, es capturar a los indecisos para poder aspirar a ganar en una primera vuelta. Porque está claro que si Iván Cepeda se va a una segunda vuelta, tanto la gente de Abelardo como la gente de la doctora Paloma se van a unir con el único objetivo de frenar a Petro y que no siga en el poder. Ahora, Iván Cepeda no puede ir a buscar votos para su campaña desde de Paloma ni de Abelardo. Tiene que ir a donde los indecisos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Lo que sí estamos viendo es que cada vez que esta gente de Abelardo de la Espriella, los de Sergio Fajardo llegan a esta instancia, ellos se retiran y dicen, yo me quedo acá, yo no me meto con ninguno. Bueno, y entonces se van a quedar ahí siempre, para siempre, ahí, esperando para ver si sucede algo. En fin, vamos a ver qué pasa con esta campaña electoral, porque vámonos para nuestro tercer tema, aquí para 5 de 5 Podcast, porque se une una nueva amiga nuestra, comentarista, politóloga. Esta es la época de los politólogos. Se llama Majo Botía. Y ella tiene un comentario acerca de los próximos comicios que se van a realizar
a nivel nacional. A propósito de esta elección, tenemos comentarios acerca de lo que sucede con la campaña de Abelardo de la Espriella. Vamos a ver si por aquí la tenemos. Este candidato se inscribió con 5 millones de firmas. Así es. Abelardo de la Espriella. Estuvo en la isla de San Andrés el pasado fin de semana, no pude estar con él, pero sí pude captar información de mis demás colegas quienes estuvieron conversando con él y tiene importantes e interesantes proyectos para San Andrés. Pero ya se está notando un desinterés de los candidatos de ir a San Andrés a buscar votos, porque sí, en San Andrés hay gente, hay bulla y todo, pero votos no hay. 10,000, 11,000 votos no es mucho. Una campaña se gana con 100,000, 200,000 votos de ventaja y San Andrés no los tiene. De modo pues que ya estoy viendo que en San Andrés hay muy poco interés por ir a buscar votos, pero la campaña sigue y tampoco lo vamos a frenar por eso. Pero, ¿qué se puede esperar de Abelardo de la Espriella? Pues bien, nuestra amiga politóloga Majo Botía nos regala este análisis y aquí lo compartimos en 5 de 5. Este candidato se inscribió con 5 millones de firmas, solo 2 millones válidas, nunca ha ocupado un cargo público en su vida y aún así se disputa el segundo lugar en las encuestas. Abelardo de la Espriella es abogado, lleva más de 20 años litigando y ha pasado por miles de casos. Y muchos de esos casos han estado ligados a figuras clave de la política y la economía. No ha ocupado cargos públicos, pero tampoco ha estado lejos del poder. Pero su trayectoria no se queda ahí. Ha sido empresario, lanzó su propia marca, un ron premiado y hasta grabó discos. Como abogado, representó a víctimas en casos que marcaron al país sin cobrar. Pero también defendió a parapolíticos condenados, al fundador de DMG, la pirámide que estafó a miles de colombianos, a Alex Saab, señalado durante años como testaferro de Nicolás Maduro y operador financiero de su régimen. Y alias Papá Pitufo, señalado como uno de los grandes articuladores del contrabando en Colombia. Él lo llama el ejercicio legítimo del derecho. Y sí, lo es. Pero cuando ves todos esos casos en conjunto, ya no es solo una lista de clientes. Es un patrón que vale la pena analizar. Su programa es de choque: reducir el Estado en un 40%, bajar impuestos, eliminar la JEP, construir megacárceles privadas y reactivar el fracking. Y dice que lo haría en 90 días vía decreto. Es decir, concentrando decisiones estructurales en el Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Pero aquí vienen las preguntas clave. ¿Qué parte del Estado desaparece exactamente? ¿Cómo se bajan los impuestos y al mismo tiempo se prometen nuevas inversiones billonarias? Porque hasta ahora eso no está claro. Dice que nunca ha vivido de la teta del Estado, pero muchos de los corruptos que hoy promete combatir fueron sus clientes. Y aquí la pregunta no es legal, es política. ¿Qué tipo de intereses llegaría a representar desde la presidencia? En 2017 decía que no creía en nada que la razón no pudiera explicar. Hoy aparece rezando en la Basílica de Buga, levantando la Biblia en tarima y pone a Dios en el centro de su discurso político. El cambio no es menor. Periodistas y analistas lo han señalado. En Colombia, declararse ateo tiene costos electorales. ¿Esto es una transformación personal o una adaptación al electorado? Porque cuando la fe aparece solo en campaña, deja de ser solo personal y empieza a ser una estrategia. Y hay otro punto clave: su relación con la prensa. Durante años ha denunciado periodistas, pero la mayoría de esos casos no han prosperado. Es decir, no terminan en sanciones, pero sí generan presión, desgaste y posibles efectos de autocensura. Organizaciones como la FLIP han advertido de este tipo de dinámicas. No es solo defenderse, es una forma de responder a la crítica que también merece análisis. Tú decides qué pesa más, pero para decidir bien hay que ver la historia completa. Yo soy Majo, tu politóloga de confianza. Cuéntame en comentarios qué piensas de la Espriella y cuál te gustaría que sea el próximo candidato que analicemos aquí. Majo Botía, gracias por ese análisis aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque también vamos a nuestros amigos allá en La Silla Vacía, que también tienen algo que decir acerca no solamente de el candidato Abelardo de la Espriella, sino también de Paloma Valencia. Escuchemos lo que tienen que decir, lo compartimos acá en 5 de 5. Abelardo de la Espriella y este extremista vende humo, ideólogo de la ultraderecha que se llama Agustín Laje, atacan a Paloma Valencia. Escuchemos. Si alguien representa al uribismo de verdad, soy yo. Porque el uribismo original no es la coalición que acompaña a Paloma hoy, en donde hay santistas. Sí. Esto está lleno de santistas. Sí. Y en donde tienen a un vicepresidente que defiende la agenda woke y progre. Evidentemente, eso
no es lo que los colombianos buscan para defender los valores y principios fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Abelardo dice que él representa un fenómeno popular y que Paloma Valencia es la reproducción del establecimiento y sobre todo del santismo, que para él es otra manera elitista del comunismo, sí, en el universo de Abelardo, que están con Paloma. Luego, Paloma representa para él y para muchos de sus seguidores la clase política tradicional. Y con Paloma está el establecimiento y los políticos de siempre. Yo que no estoy con la casta. Y Abelardo se asume como, ahora dice, los nunca. Si antes Francia Márquez decía los nadie, Abelardo dice los que nunca hemos robado, los que nunca hemos sido parte de la casta. Pero si tu vicepresidente fue ministro de Duque y tienes un montón de apoyos no visibles en las regiones que son de la clase politiquera nacional y regional, Abelardo, ¿de qué hablas? Pantallero. Lo de Cepeda también es un fenómeno popular. Un fenómeno popular no se le enfrenta con una candidatura como la de Paloma, se le enfrenta con otro fenómeno popular como el mío. Pero el punto fuerte viene cuando estos fachos se dedican a analizar a Juan Daniel Oviedo. Y Agustín Laje no tiene dudas en descalificarlo y afirmar que ese señor, Oviedo, no podría representar la esencia del proyecto uribista. Y tanto Abelardo como Laje dicen que Oviedo representa la agenda woke y el progresismo. Había mencionado al compañero de fórmula de Paloma Valencia. Yo la verdad no puedo creer que esto sea hoy una propuesta, digamos así, del uribismo. Por eso me parece bien que distingas el uribismo original de esta degeneración. Constitucional dice que la identidad de género diverso tiene protección constitucional reforzada. Entonces me importa un comino y a Colombia le importa un comino lo que piense la presidenta. Eso es una abominación. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Si a mí me hubiesen dicho que para ser presidente de la República yo necesitaba nombrar como vicepresidente a una persona que pensaba diametralmente opuesto a mí, yo hubiese preferido entregar la candidatura. Yo nunca hubiese puesto a Oviedo como mi informe. Y esto puede tener unas serias consecuencias para la base social del uribismo, que en últimas sí que puede dudar entre respaldar a Paloma o a Abelardo. Lo interesante es que en este análisis que hacen de Oviedo no escatiman en adjetivos y aunque evidentemente tratan de cuidarse, pues al menos a Agustín Laje está aguantándose las palabras con que calificaría a cualquiera de los, como dicen ellos, zurdos que según ellos defienden la ideología de género. Es que no se pueden tragar que Oviedo esté en la campaña de Paloma y eso la verdad es que tiene una doble vía, puesto que para muchos Oviedo impactó y atrajo la atención del centro y de los moderados, pero quizás la base dura del uribismo en cuanto valores, pensamientos, ideas se identifique más con Abelardo. Y pues Iván Cepeda sigue en su campaña y observa. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa con todo esto, porque Abelardo de la Espriella se vende como el candidato de los nunca. Y pues su vicepresidente o su candidato vicepresidencial, el doctor Juan Camilo Restrepo, fue ministro de Comercio, Industria y Turismo, después ministro de Hacienda, estuvo los 4 años de Duque, estuvo muy cercano al expresidente o al entonces presidente Iván Duque. Entonces no es que tanto de los nunca, porque recuerden que la vez pasada tuvimos una candidata, la candidata vicepresidencial de Petro, que es de los nadies. Y por un lado tenía razón, sí, los nadies, pero hay otra cosa, y es que ella se vende como una candidata de los nadie, pero finalmente ella se llenó, se embriagó de poder, llegó a un punto de colmatación y pues no pasó nada. De hecho no se oye hablar nada de Francia Márquez. Ojo con todo esto que está pasando. Parece que al fin y al cabo que se queden los de siempre y que los demás nos sentemos a mirar, porque al fin y al cabo los que llegan allá diciendo que son de los nadie, los nunca, llegan allá y se llenan, empiezan a mostrar los dientes. Y es muy cansón, muy harto ver las cosas así. Bueno, finalmente tenemos a nuestro amigo Ricardo González Duque, que se refirió al tema de las encuestas presidenciales a propósito de toda esta campaña que se viene aquí a través de 5 de 5 Podcast. Y así habló para nuestro programa.
La derecha le va a sacar todo el provecho político posible a los más recientes atentados terroristas en el Valle, Huila y Cauca. Pero quédense, les muestro cómo estaba el ambiente electoral hace 4 años en Colombia, cuando teníamos un gobierno de derecha, el de Iván Duque, y ocurrieron 747 acciones armadas de grupos ilegales antes de las elecciones. Durante el primer semestre de 2022 hubo todo tipo de violencia desatada por el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias que crecieron especialmente en el gobierno Duque por no implementar el acuerdo de paz. La estrategia de esos grupos previo a elecciones siempre ha sido la de cometer actos terroristas para crear la sensación de inestabilidad, miedo, desgobierno y demostración de poderío. Pero lo cierto es que en 2022 todo fue peor. Antes de las elecciones al Congreso hubo paro armado del ELN y antes de las elecciones presidenciales hubo paro armado del Clan del Golfo. Más de 20.000 personas fueron víctimas de confinamientos y desplazamientos por estos grupos. 375 municipios tuvieron riesgo de violencia según la MOE, y 9 departamentos particularmente estaban en riesgo extremo previo a las elecciones. Durante ese periodo preelectoral de 2022 también hubo atentados a policías y militares en el Valle, Cesar, Santander, Meta y Norte de Santander, sumado al macabro Plan Pistola en Antioquia, Córdoba y Bolívar. Es decir, había todo un ambiente de violencia preelectoral en el gobierno uribista de Iván Duque, y no se puede decir que era por culpa de la paz total, porque no había en ese momento negociaciones de ningún tipo. Y aunque la derecha ofrece seguridad y mano dura para combatir a los grupos armados ilegales, la verdad es que ambos coinciden en algo: les conviene el statu quo. A la derecha no le gusta pagar salarios justos porque supuestamente afecta a los empresarios, y a los grupos armados ilegales les conviene que haya precariedad laboral, gente mal paga y desempleada, porque así pueden reclutar más fácilmente. Entonces, aunque no creo que la derecha esté detrás de los recientes atentados terroristas como afirman algunos con alta dosis de teorías conspirativas, sí creo que eso le conviene a ese sector político para su discurso, al tiempo que a los ilegales les sirven las nulas políticas sociales de la derecha, pues para seguir delinquiendo. Pero más allá de eso, con el mal gobierno de Duque quedó claro que el uribismo ya no es la solución para enfrentar esos problemas de orden público que estamos padeciendo en el país, como los intentan vender ahora sus candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. Bueno, este tema puede haber entrado en el segundo tema de nuestro podcast, pero al fin y al cabo esto siempre llama la atención. ¿Será que lo que está pasando ahora pues puede tener un efecto para las próximas encuestas que se van a hacer o para los próximos resultados que seguramente vendrán en el mes de mayo, justo antes de venirse a la elección presidencial? Amanecerá y veremos. Pero bueno, tenemos un candidato ya casi fijo para la segunda vuelta y 2 que se están peleando el segundo lugar. Si Iván Cepeda no llega a más del 50%, el 50 más 1, pues ahí sí, empaque, vámonos. El único en lograr esa meta fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy bien. Vamos a nuestro cuarto tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque, vaya, trataron de hacerle daño una vez más al presidente Donald Trump. Intentaron desvivirlo. En una reunión con los corresponsales internacionales de prensa de la Casa Blanca. Una reunión que es tradicional en esta época del año y, bueno, allá va la crema y nata. Pero esta vez se le coló entre la crema y nata un asesino, una persona que tenía la mera intención de acabar con la vida del presidente para la paz mundial. Si ese hombre seguía ahí, pues la paz mundial. Pero a alguien le conviene esta vaina. Yo digo que a Donald Trump le conviene más que a cualquiera. Pero ¿qué piensan? O bueno, ¿cuál es el comentario de nuestro gran amigo Osvaldo Balvanera, más conocido como Balva News? Escuchemos lo que dice Balva News al respecto, aquí, en 5 de 5.
Estados Unidos está en una epidemia de violencia política. Y lo que pasó hoy en la noche en Washington, D.C. es la prueba más reciente. Déjame te explico qué dice la ciencia política sobre esto que está pasando en Estados Unidos. Esta noche en el White House Correspondents' Dinner, una cena de gala con periodistas y políticos donde estaba el presidente Trump y todo su gabinete cenando, un hombre armado con escopeta, pistola y múltiples cuchillos intentó entrar al evento y estuvo a punto de hacerlo. Le disparó a un agente del servicio secreto que afortunadamente traía chaleco antibalas. El presidente y sus invitados fueron evacuados de emergencia. El atacante quedó detenido. Pero a ver, esto no es solo un evento aislado, es solo el último capítulo de algo muchísimo más grande. Porque fíjense nada más en los últimos 5 años de ese país. En enero del 2021, una turba violenta toma el Capitolio tratando de impedir la certificación de la elección presidencial del 2020. El ataque dejó muertos y casi 20 periodistas agredidos. En octubre del 2022, rompen a martillazos el cráneo del esposo de Nancy Pelosi en su propia casa de San Francisco. En junio del 2024 intentaron asesinar a Donald Trump en Pensilvania, incluso le dieron en la oreja. En septiembre del 2024 intentaron asesinar a Donald Trump por segunda vez en un campo de golf. En junio del 2025 asesinan a Melissa Hortman, congresista demócrata de Minnesota, junto a su esposo en su propia casa. En septiembre del 2025 asesinan al activista conservador Charlie Kirk durante una gira universitaria. Y hoy en la noche esto, presuntamente otro intento de ataque contra Donald Trump. ¿Qué dice la ciencia política sobre este fenómeno? Bueno, Robert Pape, profesor de la Universidad de Chicago, lo llama directamente una era de populismo violento. Su diagnóstico es contundente. Estados Unidos está viviendo el periodo más alto de violencia política desde los años 70. Los datos son escalofriantes. Las amenazas contra funcionarios federales aumentaron 400% entre 2017 y 2023. Y solo en el primer semestre del 2025 se registraron alrededor de 150 ataques políticamente motivados, casi el doble que el primer semestre del año anterior. Ari Perlier, profesor en la Universidad de Massachusetts y especialista en asesinatos políticos, muestra cómo los asesinatos políticos crean un proceso de escalada que invita a los extremos opuestos a sentir la necesidad de atacar al otro lado. Es una espiral de violencia. La extrema de un lado ataca, la extrema del otro responde. La realidad es que Estados Unidos el día de hoy no es seguro. No para periodistas, no para activistas, no para congresistas, ni siquiera para el presidente. Y lo más grave es que el país ya se acostumbró. Porque mañana ya nadie va a hablar de lo que pasó hoy. Y tristemente el próximo ataque político está más cerca de lo que quisiéramos. Si te gustan mis análisis, comenta la palabra blog y te mando por mensaje mi newsletter para que lo puedas leer gratuitamente. Vaya, vaya. Ojo a esta expresión, populismo violento. Y pareciera que para Donald Trump es muy conveniente vender la idea de que está en peligro, de que su vida está en peligro y que le pueden hacer un daño. Más pronto que tarde. Para mantener exacto esa tendencia, esa preocupación de que algún día le van a hacer algún daño, de que le van a hacer algún daño, etcétera, etcétera. Y vaya, ya capturaron al que lo cogió o al que lo iba a matar. ¿Qué van a decir al respecto? Bueno, estaremos pendientes pues a lo que vaya declarando el hombre y las investigaciones, los resultados de las investigaciones que van a establecer quién lo mandó, cómo hizo, cómo entró, en fin. Ahí vamos. Bueno, y vamos a nuestro último tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque nuestro gran amigo Beto, o Noticias Beto, viene haciendo unos análisis acerca del fenómeno económico del sudeste asiático, o del lejano oeste, o del lejano oriente. Estamos hablando de Hong Kong, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Japón y Corea del Sur. Bueno, ¿cómo hacen estos países para crecer tan rápido, para llegar a esos lugares tan altos y en tan corto tiempo? Porque Estados Unidos, por ejemplo, Colombia lleva 200 años de vida independiente y nada que ver. Corea lleva 50 años trabajando en un proyecto de desarrollo económico y mira dónde está. Estamos pidiéndole ayuda a esta gente. A ver cuál ha sido la fórmula. Bueno, la fórmula es muy sencilla, el tema de la educación.
Pero vamos al tema de Japón. ¿Qué tanto cuesta ser japonés? Hace poco estuvo hablando con nosotros un conferencista de origen japonés, Kenji, se me olvida el apellido, que estuvo aquí en Bogotá, estuvo dictando conferencias y pues en San Andrés también estuvo. Pero nos dicen los japoneses, no inventamos nada. Los japoneses lo único que hacemos es copiar lo que vemos. Lo único que pasa entre Japón y Estados Unidos, o en Japón y el resto, es que Japón siempre ha sido un país disciplinado. Y dicen, nosotros lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer a medias. Bueno, el japonés al menos dice, nosotros no somos mediocres. Pero hay algo más detrás de eso. ¿Qué dice Noticias Beto frente a esta información? O frente a este fenómeno. Escuchemos, lo compartimos acá, en 5 de 5. Son las 4:30 de la mañana en Seúl. Un hombre de 68 años empuja un carrito metálico. Vamos a ver si podemos ya captar la información. Aquí está. ¿No? Este no es la información. Vamos a ver si lo tenemos acá. Lo tenemos por acá, en esta parte de acá. Porque Beto Noticias nos había prometido algo sobre el Japón. Y pues no nos queremos quedar con las ganas de saber cómo funciona o de dónde viene el fenómeno japonés. Sí, lo tenemos acá hace un rato. Aquí está. Aquí para 5 de 5. Hola, ¿qué tal? Si la derecha no se pone de acuerdo, Cepeda gana con menos del 40% y Colombia se traga 4 años más de... Bueno, este es el análisis que hizo sobre las elecciones presidenciales, que nosotros lo vamos a compartir acá en 5 de 5, no se preocupen, lo tenemos acá para nuestro próximo capítulo. Pero lo de Japón, creo que lo de Japón está acá. De lo contrario, pues lo podemos descargar de nuevo, porque no tenemos ningún problema con eso. Porque no queremos quedarnos con esa información ahí. ¿Y qué pasó con lo de Japón? A ver si lo tenemos acá. ¿Sí? Noticias Beto. Vamos, Noticias Beto. Aquí lo tenemos. A ver. Por acá. Vamos por acá. A ver si lo tenemos. ¿Qué tal? Hay dos tipos de rusos. El que nació en Moscú, con apellido... A ver si lo tenemos acá. Aquí. Japón. A ver. Solo con decir esa palabra algo se activa. Y vamos, los trenes que llegan ya vamos a ver si las calles limpias como poder compartir la información. Vamos a ver si lo podemos tener offline para poderlo compartir con ustedes ya de manera escueta con ustedes. Siempre nos regalan uno que otros avisos acá. Pero bueno, ya vamos a llegar a donde ustedes, vamos a compartir con ustedes esa información. Ahora sí, tenemos la información. Vamos ya al archivo acá de nuestro sistema informático, nuestro sistema de información. A ver si ya lo podemos tener. Esta información que nos regala Noticias Beto. Y se refiere, sí señores, al tema electoral. No, bueno, no el tema electoral, pero sí al tema económico en el Japón. Mañana estaremos presentando algo más sobre Noticias Beto y las elecciones presidenciales en Colombia. Presentamos aquí lo de Noticias Beto y el tema era el milagro japonés para 5 de 5. Japón. Solo con decir esa palabra algo se activa. Los trenes que llegan al segundo exacto, las calles limpias como quirófano, el sushi cortado con precisión quirúrgica, la gente que camina rápido pero sin empujarse, que habla bajo pero sin ignorarse. Japón es el único país del mundo que logró convencer a otros países de que existe un lugar donde los humanos ya resolvieron el problema de vivir. Y funcionó. Millones de personas en todo el mundo, incluidos nosotros, en algún momento dijimos, quiero ir, quiero vivir ahí, quiero ser un poco más japonés.
Ese sueño es real, es genuino, y en este video lo vamos a abrir con cuidado, porque adentro hay cosas que nadie te contó cuando te lo vendieron. Para entender cómo funciona Japón por dentro, vamos a seguir a dos personas, dos japoneses comunes, desde que nacen hasta el final. El primero es Taro. Taro es lo que el sistema japonés considera un producto exitoso. Estudió donde había que estudiar, entró donde había que entrar, va a hacer todo lo que se supone que hay que hacer. El salaryman, el empleado corporativo ideal. El segundo es Kenji. Kenji tuvo la mala suerte de nacer con carácter propio en un país donde eso tiene consecuencias. En Japón existe un proverbio que dice: el clavo que sobresale recibe el martillazo. No es una frase de motivación, es una instrucción de operación. Kenji va a aprender eso de primera mano. Antes de que ninguno de los dos dé su primer paso, necesitan superar el primer filtro: nacer. Y en Japón de hoy, eso ya es estadísticamente notable. En 2024, según datos oficiales del gobierno japonés, nacieron menos de 700.000 bebés en todo el país, el número más bajo desde que existen registros modernos. Para que tengan una referencia, en México nacen alrededor de 1.9 millones de bebés por año, con una población que es apenas el doble que la japonesa. ¿Por qué los japoneses no tienen hijos? La respuesta más directa: porque es muy caro. Criar un hijo en Japón desde el nacimiento hasta terminar la universidad puede costar, según estimaciones del gobierno, alrededor de $200.000. La cifra varía dependiendo de la ciudad y el tipo de escuela, pero el consenso es que es uno de los países más caros del mundo para formar una familia. Y los japoneses están haciendo el cálculo y muchos están eligiendo no hacerlo. El resultado más visible de esa decisión colectiva: los supermercados japoneses llevan años vendiendo más pañales para adultos mayores que para bebés. No es una metáfora, es un dato de ventas real. La industria del pañal ya no apunta a los recién nacidos. La consecuencia práctica de tener tan pocos niños: las escuelas cierran, cientos de colegios cerrados por falta de alumnos en todo el país. Los japoneses son gente práctica, no los dejan vacíos, los convierten en asilos de ancianos o en fábricas de saqué. Hay una poesía extraña en eso. Taro y Kenji lograron nacer y casi de inmediato el sistema los alcanza. En Japón, para entrar a un buen jardín de infantes hay exámenes de admisión y los padres contratan tutores para preparar a sus hijos. Niños de 3 años con tutor privado para entrar al kindergarten. ¿Por qué? Porque la lógica del sistema es implacable. Si no entras al jardín correcto, no entras a la primaria correcta. Si no entras a la primaria correcta, no entras a la secundaria correcta. Si no entras a la secundaria correcta, tu carrera universitaria y profesional empieza con desventaja estructural. En Japón, el camino se decide muy temprano y hay muy poco margen para recuperarse si saliste mal del principio. Cuando finalmente llegan a la escuela, el sistema despliega lo que se conoce como los Koku-Kusoku, las reglas negras. Son estatutos escolares reales, documentados, que regulan el largo de los calcetines, el corte del cabello, la ropa interior, y verificar el cumplimiento en algunos casos incluye a los profesores. Pero el caso que mejor ilustra hasta dónde llega esto: si Kenji tiene el cabello naturalmente un poco más claro que el negro estándar, sus padres tienen que llevar al colegio un certificado médico, un documento firmado por un doctor que confirme que el niño no se tiñó para rebelarse, sino que simplemente nació así. Sin certificado, le pintan el cabello de negro a la fuerza. Esto no es una anécdota de hace 50 años, hay casos documentados por medios japoneses en la última década. Después de la escuela, Taro y Kenji no van a jugar, van al yuku. El yuku es la industria privada de escuelas nocturnas. Millones de niños japoneses, después de su jornada escolar, van a clases hasta la medianoche para preparar el examen nacional que determina a qué universidad pueden aspirar. El costo alrededor de 300.000 yenes al año por hijo, según datos de la Asociación Nacional de Escuelas Yuku de Japón, unos $2.000. El resultado: una jornada de 12 horas diarias para un niño de 10 años, sin recreo libre, sin tarde, sin infancia en el sentido que nosotros conocimos esa palabra. Todo eso para tener el honor de adultos de trabajar 16 horas. Pero el peor problema de la escuela japonesa no es el horario, es el hijime. El bullying japonés no es lo que conocemos en Latinoamérica, no es un empujón en el pasillo, no es un insulto en el recreo. El hijime es silencioso, coordinado, sin rastro visible. Es toda la clase ignorando sistemáticamente a una persona durante meses sin que haya un solo acto concreto que los profesores pueden señalar y castigar. Funciona así
porque la sociedad japonesa opera sobre una jerarquía estricta. El menor obedece al mayor siempre, sin cuestionamiento. Si el grupo decide que tú eres el objetivo, nadie va a defenderte, porque quien defiende el débil se convierte mañana en el siguiente objetivo. Los números del Ministerio de Educación japonés en un año escolar se registran aproximadamente 700.000 denuncias relacionadas con bullying en las escuelas. 700.000 denuncias en un año. Y ahora el dato que necesitan escuchar solo, sin nada alrededor. El 1 de septiembre, primer día de regreso a clases después de las vacaciones de verano, es estadísticamente el día del año con más suicidios de menores de edad en Japón. Según análisis publicados con datos del gobierno japonés, los niños prefieren no volver. Esto generó un término oficial, futoko, niños que rechazan ir a la escuela porque su psique no puede más. No es una denominación informal, es un diagnóstico reconocido por el Ministerio de Educación. Según datos gubernamentales de 2023, casi 346.000 niños están registrados oficialmente como futoko en Japón. Se camufla, obedece y pasa todos los filtros del sistema. Kenji no. Tal vez llegó sin la certificación correcta, tal vez no saludó como correspondía, ya no importa cuál fue el detonante. El sistema lo identificó como el clavo que sobresale. Kenji se convierte en futoko, deja de salir, su vida social se detiene y aquí está el problema estructural. En Japón, sin un expediente escolar completo, las puertas de las corporaciones formales quedan cerradas permanentemente. No hay un camino alternativo equivalente, no hay una segunda oportunidad institucional del mismo peso. Kenji tiene que buscar otro camino, el que esté disponible. Ese camino lo vemos en el próximo capítulo. Llevamos a Taro y a Kenji desde su nacimiento hasta los 18 años. El sistema ya partió a uno de ellos sin que haya cometido ningún crimen, solo por no encajar. En el capítulo 2, el trabajo con diagnóstico de muerte, el 1.000.000 de japoneses encerrados en su cuarto, el bosque donde la gente va a desaparecer y el final de Taro, que es probablemente el más irónico de esto. Impresionante. Me llama la atención ese último tramo de lo que dijo nuestro amigo Beto. Tema del bullying. Es que si tú coges a una persona y lo encierras por cierto tiempo, ya sea un salón de clase, un salón de universidad, un baño, un bus, una buseta, llega un momento en que el matón, para descargar toda su energía, dice, vamos a fregar a alguien. Y entonces pone a todo el mundo de acuerdo y dice, bueno, mañana cuando venga tal persona al colegio lo vamos a caer con todo. Al más débil de curso, o al que ellos consideran más débil. Y el que defienda al más débil tiene que pagar las consecuencias. Y ojo, el bullying allá en Japón no es el empujón, el apodo, el matoneo, no. Este tipo no existe para nada y lo vamos a eliminar. Y el matoneo es para siempre, no es para un ratico. No, bueno, mientras estábamos en el colegio, no. Hay personas que para ellas, esas personas, el matoneo es para siempre. Y se hacen matar, se hacen quitar la vida a fin de que cumplan su objetivo. Y eso se paga. Porque el precio del pecado es muerte, ¿cierto? Uno no puede confiar que porque el otro es débil, a mí no me va a hacer nada, entonces los puedo seguir molestando. No, puede llegar el momento en que ya, bueno, a este tipo hay que borrarlo. Hay que ver cómo hacemos, porque no se quiere componer. Tiene esposa, tiene hijos, tiene familia, pero sigue con el matoneo, hay que eliminarlo. Yo me imagino que esa va a ser la parte 2 de lo que dice Beto. Porque es que una cosa es llegar a los 18 y el resto de la vida, ¿qué? Termina mal. Y así pasa en la isla de San Andrés y así pasa en muchos lugares. Me estaban contando aquí en Bogotá, un taxista me estaba comentando. Hay pelados que dicen, ¿yo para qué voy al colegio? Si yo termino el bachillerato y no pasa nada. ¿Para qué voy a la universidad? Termino la universidad, estudio una carrera, me vuelvo profesional y aparece un bobazo de esos hijos de papi y ¡zas! Y gana 10 veces lo que yo me vaya a ganar en la vida. Yo tengo que estar pagando el préstamo de ICETEX y este pelado
No, le pagan 10, 20, 30, 40, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos al mes por no hacer nada. Y dije, mejor me meto a lo que él está haciendo y a ver si yo me gano la plática. Así de sencillo. Vaya, ¿no? Bueno, con Beto vamos a estar analizando en nuestro próximo 5 de 5 podcast el tema electoral, que está muy bueno. Ese fue un material que apenas me llegó, pero que lo vamos a analizar en nuestro próximo episodio de 5 de 5 podcast, porque por hoy finalizamos nuestra programación desde la ciudad de Bogotá, desde aquí desde el pabellón de Colombia, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Filbo 2026. Pilas que en nuestro canal hay videos en directo de conferencias que vamos a seguir también mañana. Vamos a estar transmitiendo a ustedes y otros que estamos transmitiendo gracias al apoyo de Canal Capital, que también nos está apoyando. De modo pues que aquí seguimos por estos días aquí en Bogotá. Vamos al cine, vamos a leer, vamos a la feria, en fin. Esto está muy bueno. Hace rato no la pasamos tan bueno y con estas programaciones culturales más aún. Los invito a todos para que cuando tengan la próxima oportunidad, el próximo año, los que no han ido, que aprovechen, pero los que no van a poder venir el año entrante, agéndense, vengan a la Feria del Libro, que está espectacular. Y de esta manera finalizamos nuestros 5 de 5 podcasts por el día de hoy, aquí desde la ciudad de Bogotá, desde Corferia, desde el pabellón Colombia, con la Feria Internacional del Libro 2026, la Filbo 2026 en Bogotá. Soy Daniel Newell Hudson desde Corferias, www.radiocifrador.com, nuestro streaming, también a través de nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En nuestras redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que hacen parte de nuestro streaming y que lo presentamos aquí a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar en la programación de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo, de Radio Ciflower. Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.